Empleo, comida y medicina. Esto fue lo que pidieron los chavistas presentes en el acto de proclamación de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela en la continuidad de su gestión. Empleo, comida y medicina. Lo que tú decías, John Magdaleno, no solo es al pueblo, también le está tocando a los familiares de los militares, también le está tocando a los familiares de quienes están muy cerca del presidente Nicolás Maduro. Y esa es nuestra realidad en este momento. ¿Por qué el país se pronuncia el domingo con este proceso que el gobierno llamó un proceso electoral de esa manera? Porque está harto de no tener soluciones a sus problemas. Sí, estoy de acuerdo. Y también porque la dirección política mayoritariamente le dijo, mire, no vaya a esta consulta, esto no es una elección competitiva. También porque se produjo una disputa muy agria, en mi opinión, un debate bastante insano en el seno de la oposición acerca de cuál de las dos opciones estratégicas era válida, cuando en verdad el problema no es este, sino si alguna opción estratégica tenía desarrollo estratégico ulterior, especialmente después del 21, como tú bien apuntabas en una de tus preguntas. Y también creo yo, es decir, hay un castigo ciertamente para el régimen autoritario por intermedio de la abstención, pero también creo yo hay un castigo para la dirección política porque es que ya han transcurrido 19 años. Es decir, el umbral de tolerancia de la gente se va reduciendo. Cada vez la gente aspira a que la solución sea, vamos, resuelta o intervenida en el más corto plazo. Es decir, la gente se vuelve cada vez más intolerante pues respecto de los tiempos de espera, los plazos de espera para una solución. Yo creo que el resultado del día domingo da como para muchas lecturas, ¿no? ¿Tú crees? Hoy, por ejemplo, es importante que lo digamos, se está esperando que la Mesa de la Unidad Democrática dé a conocer al país nuevas estrategias. Y dentro de esta estrategia entiendo que vuelve a la Mesa de la Unidad Democrática un hombre que también tuvimos aquí a través de Alba Cecilia en directo, el doctor Ramón Guillermo Veledo, en ese momento como asesor que se mantuvo durante previo al proceso electoral. Y hoy pues lo podríamos ver al frente de la Mesa de la Unidad Democrática. ¿Tú crees que estas estrategias puedan ir en el camino que tú has indicado, teniendo al frente al doctor Ramón Guillermo Veledo? ¿Qué piensas tú de esta decisión? Me parece que es una buena decisión. Me parece que es una buena decisión porque una transición a la democracia requiere mucha inteligencia estratégica. Y no estoy hablando de alguien, estoy hablando de inteligencia estratégica colectiva. Es decir, se requiere un armador de juego inteligente, con habilidad política, sereno, aplomado. Este no es un problema de testosterona o de estrógeno o estradiol, de hormona. No, hermano. Esto no se resuelve con hormona. Esto tampoco es un problema de coraje, como cierto discurso deontológico, normativo dice, no, esto es un problema de valores, de principios. No, mano, esto es un problema práctico, un problema político y estratégico práctico, para lo cual se requiere, vamos, repito, inteligencia estratégica. Entonces, a mí me parece una buena decisión porque Ramón Guillermo es un tipo aplomado, con mucha experiencia política, con habilidad, con racionalidad estratégica, escucha, es capaz de conciliar entre intereses variados, es capaz de armar juego, ya lo ha demostrado en el pasado. Así que los que dicen, bueno, pero esto representa el pasado, la reedición de los errores, no me parece que no. Me parece que es una figura que más bien puede contribuir mucho a avanzar en la dirección de la transición hacia la democracia. Y que no solo significa la posibilidad de devolver al pasado, sino de mantener una figura allí que, como dices tú, que tiene todas esas características que lo describías perfectamente, pero con un poquito de humildad también de los partidos políticos y de los líderes. Sí. Bajar un poquito ese copete y dejar de pensar en las apetencias personales, empezar a pensar en un país que está necesitado y que también le mandó al liderazgo político de este país, la MUD, el Frente Amplio, todos los que de una u otra, al mismo Henry Falcón, un mensaje, John, que hay que leerlo, que hay que entenderlo. O sea, ¿cuánto tiempo más tiene que pasar para que la gente entienda lo que está pasando y lo que está pidiendo el venezolano? Tranquilidad, calidad de vida, que yo tenga un salario que me permita comprar y comer medianamente bien. Porque uno no pide comer faisán, pero por lo menos pides comerte un pollito y no todo el mundo se lo puede comer en este momento. Correcto, hasta el pollito se volvió una cosa ya inalcanzable para muchos, desde luego. Ahora, esto es importante, lo que tú señalas, Alba Cecilia, esto es muy importante, pero también lo es lo siguiente. La gente, la ciudadanía, tiene que asumir algún rol. Es decir, los procesos de transición no se dan de forma gratuita. Ok, háblanos de ese rol. No se dan sin sacrificios, no se dan sin riesgos ni costos. Es decir, no es usted restringido a su esfera privada de decisiones como se resuelve este asunto. No, señor.
Si usted quiere contribuir a la transición hacia la democracia, usted tiene que organizarse, tiene que interesarse por los asuntos públicos, tiene que participar más, así sea comunitariamente, no importa. Es decir, usted tiene que involucrarse mucho más con el proceso, tiene que pensar con mayor disciplina estratégica, tiene que pensar con mayor racionalidad estratégica. Las redes sociales, en lugar, digamos, de ser el instrumento de comunicación de la bilis colectiva, tendría que ser, en mi opinión, un instrumento para darle curso, un debate un poco más racional. Para construir y no para destruir. Para construir, exactamente. Somos muchos los que estamos interesados en una transición a la democracia, pero repito, este es un problema político práctico, de naturaleza estratégica. Entonces la gente sí puede contribuir en alguna medida, informándose mejor, documentándose mejor, comprendiendo cómo han sucedido estos casos en otras partes del mundo. Participando, dejar de ver los toros desde la barrera, porque nos sentamos con una cotufita a ver qué es lo que está pasando. Y sobre todo, teniendo una opinión un poco más racional sobre el proceso, comprendiendo mejor el proceso, porque es un proceso complejo, las transiciones no son gratuitas, vamos, involucran costos, involucran riesgos, involucran sacrificios, es decir, la ciudadanía se tiene que sudar la transición. Me llama mucho la atención que hemos hablado desde que empezamos el programa, y este es el tercer bloque, John, y has hablado de la transición democrática todo el tiempo, y uno dice, lo ve con ilusión, con esperanza. Sin embargo, uno dice, de verdad, nosotros estamos ahorita en una transición democrática en Venezuela, porque el gobierno no habla de transición democrática, el gobierno habla de mantenerse en el poder hasta el 2025, sí, no lo y de estamos. empezar de nuevo, una etapa nueva, como decía ayer el ministro de Comunicación. Sí, no estamos, claramente no estamos en la transición inicia cuando gobernantes autoritarios o factores de poder de la coalición dominante deciden, por la razón que fuera, razones personales, políticas, estratégicas, ideológicas, familiares, por la razón que fuera, deciden restituir las garantías que ellos mismos han violado. Eso no es lo que está ocurriendo en Venezuela, aún por lo menos. Así que no se ha iniciado la transición hacia la democracia en Venezuela. Pero ¿por qué yo soy optimista, vamos, en perspectiva futura? Aquí vienen las dos buenas noticias. La primera noticia buena es la siguiente. Juan José Lins, un famoso sociólogo político germano-español, muy admirado en la comunidad académica de los politólogos a nivel internacional, escribió hace años lo siguiente: aquellos países que han tenido una experiencia democrática previa tienen mayores probabilidades de regresar a la democracia. Y este era un comparativista de primera línea, es decir, este estudió muchos casos de transiciones hacia la democracia, también, por cierto, de transiciones hacia el autoritarismo y hasta el totalitarismo. Y concluyó esto: aquellos países que han experimentado la democracia por un periodo prolongado tienen mayores probabilidades de regresar a ella. ¿Por qué? Porque la ciudadanía probó los beneficios de la democracia, porque se formó una reserva de cultura política democrática. Así que cuando esto ocurre, la gente está más dispuesta a luchar por el regreso de la democracia, quiero decir, de la institucionalidad democrática. Sí. La segunda buena noticia es esta: yo veo, esta es mi apreciación profesional, yo veo un cuadro de condiciones que se empieza a configurar como para facilitar una transición hacia la democracia. Hay un cuadro de crecientes dificultades sistémicas, lo hablábamos en el segmento anterior, para el régimen autoritario. Es decir, cada vez los costos de la represión van a ser mayores y, en efecto, vamos, el margen de maniobra, las probabilidades de sostenerse, bueno, se restringen, tiene que echar manos cada vez más de violaciones más masivas de garantías constitucionales. ¿Y qué podría pasar en ese caso con el factor militar? Bueno, así como con el factor militar, con otros factores de la coalición dominante, la amenaza real que experimenta el régimen es de fractura de la coalición dominante. Es decir, una situación financiera precaria, una crisis económica que no se resuelve, la hiperinflación que continúa y sigue creciendo, escasez de productos básicos que ha continuado, medicinas que no se consiguen, es decir, el incremento del malestar social, de la conflictividad social. ¿A dónde apunta esto? A una amenaza real de fractura de la coalición dominante. ¿Nos puedes explicar, John, qué significa la fractura de la coalición dominante? Bueno, muy bien, todo régimen autoritario se soporta sobre un conjunto de sectores económicos, empresariales, sociales, políticos, militares. El problema de estos regímenes no es solo el gobierno, son sus centros de gravedad. ¿Sobre qué se soporta? Entonces se soporta usualmente sobre una coalición en donde habitan todos estos factores, repito, políticos, sociales, económico-empresariales, militares, financieros. Así que, claro está, es factible una fractura de la coalición dominante en la medida en que, primero, hay una operación política consciente. Esto es muy importante que la gente lo entienda, es una idea impopular, pero es que así es que proceden las transiciones.
en la medida en que a algunos factores de esa coalición se le bajen los costos de salida, ¿sí? Porque en efecto ellos calculan, bueno, ¿y mi futuro qué? ¿Y mi futuro qué? ¿Cómo quedo yo en el futuro? Bajar los costos de salida. Algunos, nadie está diciendo que a toda la coalición, a algunos que sean factores críticos que puedan contribuir con la transición. Y segundo, se le eleven los incentivos a otros. Si esta operación no tiene lugar, no es probable que se produzca la fractura. ¿Qué es la fractura? La fractura se produce por diversas modalidades, pero las más recurrentes son, no es mi juicio de valor, no estoy hablando de mi preferencia, estoy hablando de lo que sugiere la experiencia internacional, o una insurrección, caso en el cual la fractura es abierta entre uno de los factores más importantes de la coalición dominante respecto del gobierno, ¿sí? Hay una toma de distancia, una fractura, o un ala moderada de la coalición dominante que decide ella contribuir con la restitución de garantías que han sido violadas y empieza a conversar con factores de la oposición. ¿Y qué garantías hay que lo que viene después es mejor que lo que se está viviendo? Ah, muy buena pregunta. No hay ninguna garantía, mi querida Alba, ninguna garantía. Las garantías en el caso de que los militares sean los interventores exclusivos del proceso, ya sabemos que totalmente la garantía nefasta. es baja, la garantía de democratización es baja. Usted quiere unos ejemplos recientes, compare Túnez con Egipto, la primavera árabe. Vea el caso en donde la sociedad civil y los partidos de oposición participan junto con la Fuerza Armada o sectores de la Fuerza Armada. Vea el caso en donde la Fuerza Armada es la protagonista exclusiva del proceso de transición. Y usted va a ver los dos resultados. En un caso hubo mejores perspectivas para la democracia, en el segundo caso hubo una reversión autoritaria muy severa, rápidamente. Así que ahí usted puede verificarlo muy rápidamente. Ahora, la operación es clave. Si no se perfora la coalición dominante, si no se bajan los costos de salida de algunos factores, si no se elevan los incentivos, no hay fractura, Albita. Entonces, eso es negociación. Claro. Que la gente le tiene tanto miedo a esa palabra. Claro, entonces esto es muy importante explicarlo de la forma más didáctica posible, ¿no? Mandela no se tuvo que sentar con de Klerk a negociar. ¿Por qué usted cree que sale Mandela de la cárcel después de 27 años? Sale a negociar con de Klerk. Claro, uno puede reparar, es decir, formular estos señalamientos. Bueno, pero es que ¿en qué condiciones se negocia? Muy bien, estoy de acuerdo, hay algunas condiciones que favorecen una negociación, unos arreglos y otras no. Bien, pero la idea en sí misma, la negociación no puede ser satanizada. O la oposición argentina no se tuvo que sentar con los militares después de que se produjo la guerra de las Malvinas y estos quedaron desprestigiados y estos deciden retirarse del gobierno. O no hubo que negociar con Pinochet en Chile incluso después del plebiscito del año 88, porque él iba a quedar como comandante en jefe. Digo por estos días que, en virtud de que en las redes, esta idea es muy impopular, en las redes sociales. Sí, cómo no me imagino. Digo, utilizo esta metáfora. Si Mandela fuese uno de los líderes de la oposición política venezolana, por el Twitter lo estuvieran insultando y llamándolo colaboracionista y traidor. Pero es que esto es lo que tiene que hacer un líder de la oposición. Él tenía las cámaras de televisión cuando estaba negociando con de Klerk. No, esas conversaciones se producen en privado y tienen que producirse en privado si se quiere restituir garantías que han sido violadas. Tenemos que parar unos minuticos ya para venir a la cuarta parte de nuestra entrevista del día de hoy en vivo. Como ustedes bien saben, Alba Cecilia en directo a través de BPI. Estamos también conectados con los amigos de Instagram. La gente está muy activada a esta hora y recordarles siempre, amigos, que en nuestra galería de BPI TV, en nuestras distintas plataformas, ustedes pueden entrar, buscar la entrevista de John Magdaleno y todas las demás entrevistas que hemos hecho a través de este programa todos los miércoles. Así que quédense allí y en minutos venimos ya con las conclusiones.